¿Qué tal? Bienvenidos al primer consultorio de este año 2021, un año que esperábamos con muchas ganas, sobre todo para poder dejar atrás un 2020 muy complicado. Un año que se presumía de muchos cambios, de muchos avances, tanto económicos y sociales, pero que por desgracia el coronavirus frenó o en algunos casos ralentizó. Sin duda el 2020 nos ha cambiado la vida, pero también debemos reconocer que ha permitido avanzar en ciertos aspectos que estaban un poco más olvidados. Este 2021 viene cargado de tareas pendientes de hacer, sobre todo por parte de las instituciones en nuestro país, y desde UGT se va a seguir luchando por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En el consultorio de esta semana vamos a abordar algunos de aquellos temas que nos preocupan y mucho, aspectos que este 2021 tiene que resolver y con urgencia, como podrían ser el salario mínimo interprofesional, el acuerdo estatal de negociación colectiva, el paro, los ERTEs o las pensiones, temas que abordaremos hoy en este consultorio, pero también hay otros temas que nos preocupan mucho. Sobre el virus, la salud y la vacunación hablaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, hace escasamente una semana en la que fue la primera rueda de prensa de este año 2021. A mí me parece un escándalo que las vacunas no se estén poniendo. ¿Por qué tenemos que aguantar en un país unas administraciones, porque no es una sola, con una situación de imprevisión? Vemos con bochorno en los procesos de privatización que se están haciendo la falta de capacidad de gestión de algunas administraciones para hacer frente a sus obligaciones, y espero además de que haya una vigilancia estricta para que una vacuna como esta, que tiene ese carácter público, realmente se respete los tiempos de los colectivos que primero hay que vacunar. Creo que es el primer ejemplo donde no va a tener la vacuna antes quien tenga más dinero, sino quien tenga más necesidad. Y evidentemente no nos olvidamos de las mesas de diálogo social, de las plataformas digitales, de la reforma laboral o de la precariedad, muchos otros temas que durante los próximos meses abordaremos aquí en el consultorio. ¡Empezamos! En las novedades de la semana os explicamos que desde la Unión General de Trabajadores se ha demandado al Gobierno que acometa con urgencia las reformas necesarias para regular el precio de los suministros esenciales, que en estos primeros días del año 2021 han subido un 19% la electricidad y un 22% en el caso del gas. Precios realmente inasumibles para millones de hogares en nuestro país, personas que están en riesgo de exclusión, que no pueden llegar a fin de mes y que ni siquiera pueden conectar la calefacción en una semana con tanto frío como la que está haciendo. Pues es momento de entrar en materia en el consultorio de UGT, en este consultorio que, como iréis viendo, es un pelín diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente, entre otras cosas porque el temporal y las nevadas provocadas por Filomena pues siguen dificultando aún a día de hoy la movilidad en ciertos puntos del país. Pero como os decía, vamos a empezar hablando por el salario mínimo, por la necesaria subida del salario mínimo interprofesional y también de cómo está la negociación del acuerdo estatal de negociación colectiva. Todo ello lo hablamos con Alberto del Pozo. Alberto del Pozo es coordinador del área económica del Servicio de Estudios de UGT y quien más sabe, podríamos decirlo así, de esta materia. ¿Por qué no se ha subido el SMI este año? ¿Qué razones hay? Alberto, hola. Hola, Carles. Sí, así es. El Gobierno ha decidido congelar el salario mínimo interprofesional para 2021, dejándolo en los 950 euros actuales. En principio ha declarado que se trata de una prórroga para seguir negociando hasta alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social en esta materia. Pero la patronal ya ha declarado que no está dispuesta a aceptar ninguna subida del salario mínimo. Por tanto, el acuerdo no es posible y corresponde al Gobierno ahora subir el salario mínimo de manera inmediata. Hay que recordar que en España solamente se ha congelado el salario mínimo en 2 años, en 2012 y en 2014. Ambos el gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy de presidente, y enmarcado en una estrategia de devaluación salarial y de recortes de infausto recuerdo en nuestro país, que trajo pésimas consecuencias tanto económicas como sociales.
Sería paradójico que un gobierno de progreso como el actual adoptara una medida similar a la que adoptó un gobierno tan regresivo como aquel. Las razones que aluden quienes consideran que hay que congelar el salario mínimo en este año son esencialmente dos. La primera, la situación de crisis económica derivada de la pandemia COVID-19, que haría imposible que las empresas asumieran incrementos en sus costes laborales, como supone el salario mínimo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la pandemia ha azotado a todos los países de la Unión Europea en mayor o menor medida y que, sin embargo, en todos los países de la Unión Europea que tienen salario mínimo se va a aumentar en 2021. Portugal lo va a hacer un 4,7%, Alemania un 2,7%, Países Bajos un 1,9%, Francia un 1%, por decir unos ejemplos. En fin, parece raro que la economía española fuera la única que no subiera el salario mínimo en 2021. La segunda razón que aluden es que el salario mínimo interprofesional aumentó mucho en los últimos años, y es cierto, y consideran que no es necesario aumentarlo ahora. Nosotros creemos que sí es necesario y que además hay margen para ello a pesar de los incrementos que tuvo en años anteriores. Desde UGT decimos que se puede y se debe subir el SMI. De hecho, las últimas subidas en nuestro país en 2019 y 2020 lo han elevado en un 29%, hasta los 950 euros. Y podemos hablar de efectos positivos y no negativos. ¿Es así? Sí, los aumentos en los últimos años, como decía, han sido enormemente positivos. Hay que recordar que en 2019 el salario mínimo aumentó un 22,3% y, sin embargo, en ese año la economía española fue una de las que más creció de toda la Unión Europea y de la que más empleo creó, que además incentivó la creación de empleo estable, que se redujeron las desigualdades salariales, beneficiando especialmente a las mujeres. En definitiva, no hubo ninguno de los enormes efectos negativos que algunos consideraban que iba a tener, y sí muchos efectos positivos. Se debe y se puede subir el salario mínimo interprofesional en 2021, a nuestro modo de ver, por 4 razones. La primera, porque favorecerá el aumento del consumo privado cuando las condiciones sanitarias lo permitan, y es uno de los instrumentos fundamentales para relanzar la actividad y el empleo a corto plazo. La segunda, porque sería injusto que el salario mínimo no subiera cuando sí han subido algunas otras rentas básicas, como por ejemplo las pensiones mínimas, que han subido en 2021 un 1,8%. La tercera, porque el gobierno se ha comprometido a llevar esta renta laboral básica a un equivalente al 60% del salario medio del país a final de legislatura, como pedimos los sindicatos y como se recomienda en la Carta Social Europea. Parar ahora supondría un paso atrás en este camino y tener que recuperar el terreno perdido en años posteriores. Y la cuarta razón, porque nuestro salario mínimo aún se encuentra lejos del nivel que tienen en los países más avanzados de la Unión Europea. Y si congelamos el salario mínimo este año, puesto que los demás países lo van a aumentar, aumentaremos esta brecha. Cabe recordar que el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, el llamado ANC, como se conoce, ¿no?, con sus siglas, que terminó el pasado 31 de diciembre, instaba a las empresas a subir el salario mínimo de convenio al menos a 1.000 euros al mes. Y no tengo claro que se haya cumplido al 100%, Alberto. Sí, así es. El cuarto AENC, Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, consensúa una serie de criterios para llevar a cabo la negociación colectiva, y uno de los más importantes que se pactaron fue que las empresas se comprometieron a llevar los salarios mínimos de convenio al menos a 14.000 euros al año, es decir, el equivalente a 1.000 euros mensuales con 14 pagas. Por eso cabía esperar que la patronal no tuviera problemas este año en elevar el salario mínimo, aproximándolo a esos 1.000 euros que ya se había comprometido a alcanzar en los salarios mínimos de convenio. Sin embargo, no es así. Comprobamos además que en algunos convenios todavía no se cumple ese compromiso y que incluso se ponen trabas para aplicar el salario mínimo interprofesional. En definitiva, por todo ello, es muy importante que el salario mínimo legal se aumente este año, que no seamos la anomalía en Europa y que
en fin, un gobierno progresista no adopte una medida igual a la que adoptó en los años 2012 y 2014 un gobierno de signo tan regresivo como el gobierno del Partido Popular de entonces. Alberto del Pozo, que es el coordinador del área económica del Servicio de Estudios de UGT. Gracias, Alberto. Gracias. Un 2020 que evidentemente ha venido marcado por los ERTEs, por esta nueva figura, y de ello queremos hablar también en el consultorio de cómo la pandemia ha afectado al mercado laboral en nuestro país, a los índices del paro, así como a la necesidad o no de que los ERTEs se puedan ampliar hasta el final de esta pandemia. Para hablar de todo ello tenemos a Ana Viñas, que es técnica del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, Carles, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Lo decíamos, Ana, el 2021 trae un objetivo claro, reducir el paro y que no se destruya empleo. Hay mucho trabajo por hacer. Pues sí, tienes toda la razón, porque ahora mismo estamos en términos de mercado de trabajo en una situación muy complicada, donde efectivamente el objetivo principal tiene que ser mantener el empleo, mantener los salarios y evitar esa destrucción masiva de empleo y un mayor volumen de desempleo. Así que efectivamente este tiene que ser nuestro objetivo principal. De todas formas, tampoco podemos olvidarnos que ya tenemos un volumen importante de personas que se encuentran en desempleo, bien porque han salido despedidas del puesto que tenían durante la pandemia, bien porque han finalizado los estudios y se incorporan ahora al mercado de trabajo. También aquellas personas que estaban en desempleo previo a la pandemia, esas personas que están en ese desempleo estructural de larga duración, y también un nuevo grupo de personas que se encuentran en inactividad involuntaria, que están buscando empleo, pero por las circunstancias de la pandemia no pueden acceder a uno, pues porque las empresas en los sectores se encuentran en suspensión total o parcial, o bien estas personas por circunstancias personales tienen obligaciones familiares de cuidado de menores, de mayores o de personas dependientes y no pueden acceder o siquiera buscar un puesto de trabajo. Entonces tenemos también un volumen de casi 1 millón de personas en una situación de inactividad involuntaria que, en la medida en que vayamos recuperando la situación, también se querrán incorporar al mercado de trabajo. Así que efectivamente tenemos ese doble objetivo, el que no se destruya empleo, que no aumente el desempleo, pero también considerar que hay ya un volumen de personas que se encuentran en esa situación de desempleo y habrá que aplicar las políticas con urgencia necesarias para que no pierdan oportunidades en el futuro. El 2020 ha sido horrible, yo creo que todos coincidimos en eso. Sin embargo, se demostró que hubo cosas que podían funcionar muy bien, como por ejemplo los ERTEs, ¿no? La importancia que han tenido para mantener el empleo y la importancia que tienen, Ana, por lo menos para que duren hasta que termine la pandemia. Sí, yo creo que a lo largo de Europa ha sido el instrumento principal que se ha utilizado para sostener el empleo, y esto se ha visto en las cifras, en las estadísticas, como a diferencia de lo que había sucedido en la crisis anterior, en la doble crisis anterior, en esta hemos conseguido que la pérdida de empleo no se corresponda con la pérdida de horas de trabajo, es decir, que tenemos una caída importante de las horas de trabajo debido a esa suspensión de la actividad, pero no tenemos la misma caída en términos de empleo, no tiene la misma dimensión que las horas de trabajo, ni tampoco tiene la misma dimensión de lo que nos encontramos en la crisis pasada, tanto en el periodo inicial de 2008-2009 como después en el 2012-2013. Así que en ese sentido los ERTEs están funcionando no solamente en España, sino instrumentos similares en el resto de países europeos como los mecanismos más adecuados para sostener el empleo. Y efectivamente en
la medida en que esta pandemia continúa, hay mucha incertidumbre sobre la duración que tendrá. En la medida en que se puedan mantener con los recursos públicos, con la financiación pública, estos instrumentos, pues será bien valorado por el mercado de trabajo. Ana, ¿por dónde pasan las medidas, las reformas para el mantenimiento del empleo? Y permíteme que te añada otra pregunta a esto, porque todo el mundo habla de la necesidad de tener un empleo de calidad. ¿Qué debería hacerse, ¿no?, para pasar de las palabras a los hechos, que al fin y al cabo es lo que queremos? Bien, efectivamente, cuando hablamos del instrumento de los ERTE estamos hablando en realidad de una parte de las políticas que son necesarias en este momento para el mercado laboral. Ahora tenemos que ir algo más allá y enfrentar otras políticas que son absolutamente fundamentales. Aquellas políticas que son más estructurales, que en este sentido el plan de recuperación, transformación y resiliencia y los fondos que llegan a Europa para objetivos como la transformación digital, los objetivos asociados a la energía, al medio ambiente, toda la parte de formación a lo largo de la vida, la investigación, la I+D+I, son, digamos, los factores que habrá que potenciar a través de esos fondos que vienen con el plan de recuperación. Y luego ya tenemos políticas más concretas de mercado de trabajo. Desde UGT pues venimos reclamando insistentemente la derogación de la reforma laboral, especialmente los aspectos más lesivos de la reforma del año 2012 y principalmente para evitar una mayor precarización del empleo. Se trata de evitar que las empresas prefieran un empleo de peor calidad, que tiene menores costes tanto a la hora de despedir como a la hora de contratar, y de lo que se trata es de establecer las condiciones, la normativa adecuada para evitar que se hagan contratos de forma temporales, por ejemplo, o parciales de forma injustificada, de la misma forma que otros contratos de carácter atípico que están proliferando en el mercado de trabajo, como puede ser el falso autoempleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos que afrontar cambios en la normativa del mercado laboral para que el empleo sea de mayor calidad. Y, por supuesto, una última pata que es fundamental es que no podemos perder esa senda de mejora de los salarios, porque al fin y al cabo los salarios son los que nos van a permitir reactivar la economía, el consumo de las familias en cuanto la pandemia nos lo permita. Entonces, no perder esa senda de subida del salario mínimo interprofesional, ni tampoco perder el acuerdo marco en negociación colectiva y retomar cuanto antes las negociaciones en ese sentido. Ana Viñas, técnica del Servicio de Estudios de UGT, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Buen fin de semana. Igualmente, gracias a ti, Carles. Y el tercer tema que nos ocupa en el consultorio de esta semana y que nos preocupa también de cara a este 2021 es el de las pensiones. Ya sabéis que semana tras semana van saliendo noticias acerca de las pensiones, de cómo se tiene que calcular, de si la edad de jubilación o no tiene que ampliarse en nuestro país. Para hablar de todo ello tenemos a Antonio González, que es coordinador de la Secretaría de Empleo, Seguridad Social y Políticas Sociales de UGT. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, Carles. ¿Y tú? En este repaso de los temas que estamos haciendo en este primer consultorio del año 2021, queríamos hablar contigo sobre el tema de las pensiones, porque evidentemente nos siguen preocupando y mucho. UGT sigue firme, entre otras cosas, en la necesidad de derogar la reforma de 2013, así como el famoso factor de sostenibilidad. La pregunta es clara, Antonio, ¿2021 será el año en que se consiga, podríamos decir que hay una voluntad real? Yo creo que sí, yo creo que todos los esfuerzos que ha hecho la UGT para demostrar que esos recortes que hizo el Partido Popular con su reforma de pensiones de 2013, con el famoso 0,25 y con el factor de sostenibilidad, no eran necesarios y que además eran rechazados por la inmensa mayoría de la población. Y eso se ha trasladado al consenso de las fuerzas políticas en la Comisión del Pacto de Toledo,
y el Gobierno no le queda más remedio y ya está trabajando en la dirección de derogar las dos cosas, el famoso 0,25 y volver a establecer el crecimiento anual de las pensiones con el IPC y a derogar el factor de sostenibilidad. O sea que este año ya por fin lo vamos a conseguir. En las últimas semanas, en los últimos meses, incluso la Navidad no ha parado, salen las noticias acerca de las pensiones. Ha surgido también la polémica acerca del aumento del cómputo de los años de vida laboral a 35 años. Desde el sindicato se ha dicho que no se aceptará bajo ningún concepto. ¿Por qué? ¿Sería otro factor más de empobrecimiento de nuestros pensionistas, tanto actuales como futuros? Bueno, sí, realmente es una medida que, tomada así aisladamente, tiene un efecto globalmente negativo. Es verdad que los que la defienden suelen insistir en que hay gente que se beneficia. Hay trabajadores y trabajadoras que cuando han perdido el empleo los últimos años de su vida les puede resultar beneficioso. Pero eso es una minoría, mientras que a la mayoría la medida les perjudica. Por tanto, en sí mismo y globalmente considerada, es una medida que recorta, digamos, las pensiones, ¿no? Por más que pueda beneficiar a unos sí y a otros no. Otra cosa es que haya maneras de plantear ese incremento en el periodo de cálculo sin que produzca esos efectos negativos. Es decir, donde, por decirlo de alguna manera, nadie se perjudique y todo el mundo, digamos, se pueda beneficiar. Eso hay formas de hacerlo, pero eso hay que ver la cuestión. Y luego tiene un segundo efecto negativo, y es que aumenta la brecha de género en las pensiones de las mujeres respecto de los hombres. Porque al considerar más años de carrera de cotización para el cálculo de la pensión, eso está perjudicando a las mujeres que normalmente tienen carreras de cotización peores y más cortas. Por tanto, es una medida que desde ese punto de vista también es inaceptable. Recordamos, desde UGT se ha dicho que no se aceptará bajo ningún concepto esta medida que estaba proponiendo algunos sectores, algunas partes desde el Ministerio. Antonio, se vuelve a reiterar que el problema no es de gasto, sino de ingresos. Desde la Unión General de Trabajadores se ha dejado claro muchas veces. Otra vez, ¿por dónde pasan esas medidas para poder reequilibrar eso? Bueno, a corto plazo, en lo inmediato, pasan porque los presupuestos generales del Estado se hagan cargo de un montón de gastos que ahora mismo se está haciendo cargo y desde hace muchos años la Seguridad Social y que realmente no le corresponden. En esa línea se ha conseguido que el Pacto de Toledo también diga que eso se tiene que acabar. Y en esa misma línea los presupuestos generales del Estado han asumido por primera vez casi 14.000 millones de euros con cargo a los presupuestos generales del Estado que estaba pagando la Seguridad Social. Eso va a continuar en los presupuestos de 2022 y de 2023 hasta dejar completamente a cero esos gastos, es decir, hasta que la Seguridad Social no tenga que hacer frente a ello. Con eso, la Seguridad Social prácticamente va a eliminar la totalidad de su déficit y entonces va a hacer falta naturalmente aumentar el gasto en pensiones. Y también es una cuestión fundamentalmente de ingresos, por tres vías. En primer lugar, se puede y se deben aumentar los ingresos haciendo que todo el mundo cotice por sus ingresos reales, que los trabajadores y trabajadoras autónomos coticen por sus ingresos reales, porque los de altas rentas no lo están haciendo, están cotizando muy por debajo de sus ingresos reales. Y en el caso de las empresas, que coticen también, que paguen las cotizaciones sociales por los salarios más altos, que tampoco están cotizando por los salarios más altos. Esa es una primera vía de aumentar los ingresos. La segunda es, tiene que crecer el empleo, tiene que ser un empleo de más calidad y con mejores salarios. Y eso, a lo largo de las próximas 2 y 3 décadas, tenemos tiempo de sobra para que haya una mejora muy importante del empleo y, por tanto, un aumento importante de los ingresos de la Seguridad Social. Y, en tercer lugar, pues habrá que poner, si llegamos a jubilarnos muchos más pensionistas de los que ahora hay, pues habrá que poner más dinero de los presupuestos generales del Estado.
para pensiones, igual que estamos haciendo ahora con la pandemia para sanidad. Si hay más enfermos, no les podemos decir, lo siento mucho, pero no hay más dinero, así que a usted no se le puede atender. Como es natural, cuando ha venido la pandemia y ha aumentado, como ha aumentado muchísimo el número de enfermos, ¿qué se ha hecho? Se ha puesto muchísimo dinero para la sanidad. Y eso mismo va a haber que hacer con las pensiones. Si tendremos más pensionistas, como vamos a tener, habrá que poner también más dinero de los presupuestos del Estado. Todos esos desajustes, esos desequilibrios que poco a poco tienen que encontrarse para que, entre otras cosas, las pensiones no estén perjudicadas en las próximas décadas, en los próximos años, para todos aquellos pensionistas, aquellas personas que se van a jubilar. Antonio González, coordinador de la Secretaría de Empleo, Servicios, Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carles. Pues hasta aquí el consultorio, el primer consultorio de este año 2021. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y nos volvemos a ver la semana que viene.